Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos a la asignatura de Comunicación y Atención al Cliente. Y nada, esta asignatura pues es una asignatura muy llevadera, una asignatura, no os voy a decir que es fácil, pero sí es bonita, es simplemente hablar un poco de cómo funciona el tema de la comunicación tanto dentro de la empresa como fuera de ella, ¿vale? Se divide en 15 temas como el resto de asignaturas y empezamos siempre por lo básico, ¿no? Por un poco los conocimientos mínimos que hay que tener para poder afrontar la asignatura. En el caso de esta, nos centramos en esta primera unidad en las organizaciones empresariales, ¿vale? Antes de saber cómo se comunican las empresas, vamos a saber qué son las empresas y cómo se dividen las empresas, ¿vale? Está bien que sepamos que tenemos que comunicarnos, pero hay que saber también quiénes tenemos que comunicarnos, ¿no? Pues aquí es donde nos lo explican, aquí es donde empezamos a ver quiénes son las personas que dentro de la empresa se comunican y de qué forma se comunican, ¿vale? Empezando un poco por lo que son las empresas, ¿no? Lo que son las organizaciones, nos hablan así un poco por encima de lo que compone una empresa, ¿no? Nos hablan de la tierra, del trabajo, el capital, clientes, proveedores. Hay algunos que son factores internos, ¿no? Como son el capital, el trabajo, la tierra, y otros que son externos, ¿no? Como los clientes, los proveedores. ¿Qué diferencia hay entre internos y externos? Que los internos los podemos controlar y los externos no, ¿vale? El comportamiento de los factores externos de la empresa no lo podemos controlar. Entonces tenemos que intentar prever lo que van a hacer para intentar o paliarlo o aprovecharnos de ello. El interno siempre podemos modificarlo a nuestro antojo porque al final es nuestro y con un poco de formación y un poco de psicología, en el caso de los trabajadores, podemos tratarlo de la forma que queramos, ¿vale? Te habla un poco por encima de lo que es la tierra, de lo que es el trabajo, de lo que es el capital, de lo que son los clientes, así por encima, ¿vale? Te lo detalla un poco para que sepamos lo que es cada una de las cosas, pero la mayoría ya sabemos lo que son los clientes, ya sabemos lo que son los proveedores, ¿vale? A lo mejor no sabemos lo que son los medios de producción, ¿vale? Pues ya aquí viene, ya que viene, que son todos los recursos que tiene la empresa, ¿vale? Para poder producir, para poder ejercer su actividad, ¿vale? Poco más. Esto es lo más básico, ¿vale? Que podemos ver dentro de la asignatura. Si no entendéis algo, por supuesto, como siempre, tenemos el foro, me preguntáis, tenéis los mensajes directos y me preguntáis también por el foro, por la plataforma y yo os respondo, ¿vale? Pero bueno, de momento entiendo que eso es sencillo y que todos lo vais a entender bien, ¿vale? Después nos hablan de los tipos de organizaciones empresariales. Nos hablan de cómo son las organizaciones empresariales en cuanto a la estructura que tienen. ¿Vale? Están las estructuras jerárquicas, que son las que van un poco en forma de pirámide, donde arriba está la dirección y abajo, pues, el trabajador, el mínimo trabajador, ¿vale? Por encima a lo mejor está el jefe de departamento, después el jefe de sección, bueno, el jefe de sección, después el jefe de departamento, después el director, ¿vale? En estas organizaciones jerárquicas lo que hacen es que el director manda por encima del resto y le va dando órdenes al resto y el resto las acata y hace lo que dice el superior. Y fin, es muy sencillo. Este se ve poco ya, ¿vale? Antiguamente sí se veía más, sobre todo en las fábricas, en las industrias, donde había un jefe que establecía la producción y aquí esto es lo que había que producir. Y fin, luego tenemos la organización funcional, que ya se centra un poco más en los departamentos, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer cada departamento? ¿Qué tiene que hacer cada persona dentro de ese departamento? Pues tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro, y se divide un poco así, ¿vale? Si yo soy administrativo, no me voy a encargar del departamento de ventas o de marketing, porque soy administrativo, me encargaré del departamento de administración. Así es como funciona, ¿vale? Y la organización mixta, que es un poco una mezcla de los dos, ¿vale? Se da en empresas que tienen diferentes servicios, por ejemplo, que tienen que estructurar ese servicio en varios sectores, cada sector se encarga de su servicio en concreto y hay una persona arriba que se encarga de coordinar y de gestionar esos dos sectores, ¿vale? Dos sectores independientes, uno del otro, una persona encima de ellos que los pone en común y que los engloba a los dos, ¿vale? Se ven los tres por igual. El que menos quizás el jerárquico.
está ya un poco anticuado, un poco obsoleto. Hoy día se mira mucho más la salud del trabajador y en los sistemas jerárquicos, pues la salud del trabajador es un poquito más, se ve un poquito más expuesta, ¿vale? Luego nos dividen las organizaciones empresariales según varios factores, según el tamaño, según la propiedad de capital. Propiedad de capital, esto, aquí hay una errata, ¿vale? Hay una errata, esto es según el sector económico, ¿vale? Esta parte es según el sector económico al que pertenecen. Hay aquí una errata, no la había visto. Según la forma jurídica y según el ámbito geográfico, ¿vale? Perdóname que el PDF pasa de página, vamos, no me da tiempo a ver la mitad. ¿Vale? Esto sí hay que saberlo, hay que conocerlo, ¿vale? No es tan difícil, no es tanto texto, no es tanta teoría, simplemente hacernos un pequeño esquema mental de cómo se organizan las empresas según qué, ¿vale? Porque según el tamaño, pues ya tenemos que puede ser una microempresa, puede ser una pequeña, una pyme, ¿no? Una pequeña o mediana empresa, puede ser una empresa grande. Pero también puede ser una empresa pública o privada, según la propiedad del capital. Pero también puede ser una empresa del sector secundario. Y también puede ser una sociedad limitada o una sociedad anónima. O sea, puede ser una de cada uno de estos factores. Según el tamaño es una cosa, según la propiedad de capital es otra, según la propiedad, según el sector económico es otra, según la forma jurídica es otra y según el ámbito geográfico es otra. Una de cada una. Entonces, es importante que las conozcamos porque una empresa se reconoce en esto, ¿vale? Yo trabajo en una empresa que puede ser una pequeña empresa dedicada al sector secundario, privada, es una sociedad limitada y se mueve de forma local. Pues trabajo en esa empresa que tiene esas características. Por eso hay que conocerlo. Pues ahora nos metemos dentro de estas organizaciones, ¿vale? Nos metemos dentro de cómo se estructuran las empresas, en función de qué, ¿vale? ¿Cómo se organizan las empresas? Perdón. En función del tamaño. Pues en función del tamaño ya hemos visto que tenemos microempresas, las pymes, que son las pequeñas y medianas, y las grandes empresas. Aquí nos viene que se rigen en función de cuántos trabajadores hay dentro de la empresa. Es cierto, esto es cierto, pero no es del todo cierto, ¿vale? Hay más factores. Depende de más factores, como por ejemplo el volumen de negocio, ¿vale? Entonces, si nos centramos en el volumen de negocio también, una empresa que tenga 4 trabajadores, pero que tenga un volumen de negocio muy alto, a lo mejor ya no es una microempresa, ya es una pequeña empresa, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que hasta aquí está bien, ¿vale? Porque estamos hablando de comunicación y nos tienen en cuenta esto, pero cuando hablemos en contabilidad del tamaño de las empresas, ya veremos también que depende del volumen de negocio, entre otras cosas, ¿no? Normalmente, ¿vale? Para que os quedéis más tranquilos y más tranquilas, normalmente, si una empresa tiene de 1 a 5 trabajadores, el volumen de negocio va a estar situado en la media que engloba a las microempresas. Es muy raro que supere el corte con solo 4 trabajadores. Si tú superas el corte de volumen de negocio, normalmente vas a tener más de 5 trabajadores, ¿vale? Entonces, normalmente va relacionado, no hay problema. Viéndolo en función de los trabajadores, de momento nos vamos a enterar bien de cómo se organizan en función del tamaño. En función de la propiedad del capital, que ya hemos visto, las privadas son las que el capital es propio, las públicas es las que el capital es del Estado, y las mixtas, que son las menos comunes, pero que las hay, por ejemplo, aquí en Sevilla, el, el transporte público, el TUSAM, el autobús, pues es una empresa privada que también se gestiona con fondos públicos. Recibe dinero público para poder gestionarse, entonces es una empresa mixta, porque tiene fondos privados y fondos públicos. En función del sector primario, secundario y terciario. Esto lo hemos visto durante toda nuestra vida en primaria, secundaria, sino. Pero bueno, se vuelve a ver aquí otra vez. Sector primario, el que se encarga de extraer las materias primas de la naturaleza, ya sea la agricultura, la ganadería, la minería, ¿vale? Todo eso extrae los recursos de la propia naturaleza. Entonces, sector primario. El sector que se encarga de coger estos productos extraídos de la naturaleza y transformarlos para que tengan un producto ya terminado que se pueda vender, el que se encarga de eso es el sector secundario, ¿vale? Es la industria como tal. Cojo, eh, aquí viene una foto de pescado, ¿no? Pues el sector primario se encarga de la pesca, el sector secundario se encarga de limpiar ese pescado, filetearlo y envasarlo, ¿vale? Y el sector terciario se encarga de
venderlo, de comercializarlo, por ejemplo. También se encarga de otras muchas cosas. El sector secundario muchas veces se encarga de venderlo también, ¿vale? Entonces, para separarlo, el sector secundario se encarga de la transformación de estos productos y el sector terciario del servicio de la venta, por ejemplo. También se encarga de los servicios como tal de la hostelería, de la gestoría. Por ejemplo, nosotros somos sector servicio. Nosotros como administrativos somos el sector servicio dentro de cualquier empresa, porque nos encargamos de ofrecer un servicio al cliente que es el de la gestión de su documentación, por ejemplo. ¿Vale? En función de las formas jurídicas, los más comunes son los autónomos, las sociedades limitadas y las sociedades cooperativas. Son los más comunes porque también son los más baratos, ¿vale? El autónomo es una persona física única que se da de alta como una empresa que se llama por su propio nombre para poder hacer tareas, pues, de empresa. Si yo quiero vender fruta, por ejemplo, porque voy al proveedor, que conozco un proveedor que es muy bueno de fruta y quiero vender fruta, yo no puedo vender fruta como tal. Para yo poder vender fruta y lucrarme de ese negocio de vender fruta, tengo que darme de alta como autónomo para pagar los impuestos que corresponden a la venta de la fruta. Por supuesto, hay que pagar. Entonces, el autónomo es una persona física individual que se encarga de ejercer una actividad por su cuenta, pagando una cuota cada mes, dependiendo de lo que ingrese o de lo que él estipule que quiere cotizar para un futuro, pues pagará más o menos cuotas y esa persona pues tendrá libertad de ejercer su negocio, el negocio en el que se haya dado de alta. Luego tenemos las sociedades limitadas, que son las sociedades que simplemente requieren de un capital de 3.000 euros para funcionar. Los socios aportan 3.000 euros o el socio administrador aporta 3.000 euros para abrir esta sociedad y esta sociedad tendrá ya un nombre propio y podrá actuar en el mercado, ¿vale? Siempre pagando unos impuestos, unas tasas. Luego la sociedad anónima ya es un poco más complicado de ver porque ya son empresas de más renombre, ¿vale? Porque también hay una aportación de capital, el mínimo es mayor de 3.000 euros, no recuerdo ahora mismo cuánto era el mínimo, ya lo veremos de todas formas en contabilidad, pero el capital es mayor y entonces es más difícil que una persona haga una sociedad anónima. Además, que hay una peculiaridad que tienen las sociedades anónimas con respecto a las limitadas, que es que mientras que en las limitadas el socio capitalista no soporta las deudas con su propio dinero, en la sociedad anónima sí, ¿vale? Aunque solo hasta el capital que se haya aportado. Si yo, por ejemplo, he aportado para la sociedad anónima 10.000 euros, ¿vale? Yo tengo que soportar de esta sociedad hasta 10.000 euros en caso de que tenga deuda. Si la empresa tiene deudas y va a cerrar y no puede pagar sus deudas, yo tengo la obligación de aportar con mi capital hasta 10.000 euros. En la sociedad limitada, no. Si la empresa cierra y quiebra, cierra y quiebra. Yo no tengo que soportar nada del capital de la empresa, nada de las deudas de la empresa, ¿vale? Porque ya lo aporté en su momento y fin. Esa es la mayor diferencia entre las dos. Aparte del capital que hay que aportar para constituirla. Y luego la sociedad cooperativa. Que la cooperativa simplemente es una sociedad en la que se ponen de acuerdo varios trabajadores, por ejemplo, de una empresa o varias personas para trabajar, para ganar dinero, para sobrevivir ellos. Simplemente, o sea, somos 10 amigos, ¿no? Que queremos tener trabajo, no tenemos trabajo, montamos una cooperativa que lo que tiene es el fin de que todos tengamos trabajo, ¿vale? Y todos nos lucremos de nuestro trabajo, como si fuéramos una empresa normal. También está la sociedad civil, hay otros tipos de sociedades, pero por ejemplo la sociedad civil ya no existe, ya se quitó. En fin, estas son las más importantes, estas cuatro, ¿vale? Son las más comunes y las más importantes. Comunidad de bienes lo mismo que la sociedad civil. No es tan común, por ejemplo, una familia, ¿no? Que heredan un terreno. Los hermanos que han heredado ese terreno, pues pueden montar una comunidad de bienes, ¿vale? Porque ese terreno es de todos, ¿no? No es tan común tampoco, ¿vale? Las cuatro principales son las que hemos visto arriba. Y por último, en función del ámbito geográfico de su actividad,
lo vamos viendo de menos a más. El local, el que se desarrolla en su ciudad, el autonómico, que se desarrolla en la comunidad autónoma, el nacional en el estado, y de ahí nos salimos, ¿vale? Siempre estos son los límites. Y luego tenemos el internacional y el transaccional. El transaccional y el internacional es que se desarrolla la actividad en diferentes países con una salvedad, y es que el internacional tiene una sede dentro de su propio país y se mueve a diferentes países, y la transaccional tiene diferentes sedes situadas en varios países, ¿vale? Esa es la mayor diferencia. Y ya de aquí nos vamos a las funciones dentro de la organización. Ya estáis viendo que esto es una estructura dentro de otra estructura, dentro de otra estructura y dentro de otra estructura, desde el país hasta el trabajador último, ¿vale? Todo se organiza así. Dentro del país, cómo se estructuran las empresas, dentro de la empresa, cómo se estructuran los departamentos, dentro de los departamentos, cómo se estructuran los trabajadores, etc. Las funciones de la organización. Las principales son estas: dirección, planificación, organización, ejecución y control. Yo siempre lo memorizo muy bien haciéndome preguntas, ¿vale? En función de la función. Por ejemplo, llega el director, ¿vale? El director llega y pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos conseguir? ¿Vale? Luego pregunta: vale, ya tenemos lo que queremos conseguir. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Qué vamos a hacer para conseguirlo? ¿Vale? Ya sabemos cómo lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer para conseguirlo. Vamos a hacerlo. ¿Os parece bien si lo hacemos? Lo hacemos. Y una vez lo estemos haciendo, ¿lo estamos haciendo bien? Esas son las 5 preguntas que tenemos que hacernos, bueno, las 4 preguntas, perdón, que tenemos que hacernos para saber cómo van las funciones dentro de una empresa, cómo se organizan las funciones dentro de una empresa. El director, que es el que organiza, ¿no? El que lleva la cadena de mando, el que lleva las riendas, ¿no? Digamos, del proyecto o de la empresa, que es el que se encarga de organizar al equipo, de liderarlo, de motivarlo, de comunicarse con ellos, de encargarse que todo vaya bien, de que todo vaya coordinado, ¿vale? La coordinación también es importante. Y es el que va a hacer esta pregunta, es el que va a preguntar qué es lo que vamos a hacer, que ya entraría dentro de la planificación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos conseguir? Porque aunque no sea una empresa que funcione por proyectos, siempre tenemos que tener un objetivo claro. El objetivo de crecer, el objetivo de expandirnos, el objetivo de vender online, etc. Eso entra dentro de la planificación. Hay que planificar qué queremos hacer. Entonces llega y pregunta: ¿qué queremos hacer? Entramos en el paso 2. ¿Qué queremos hacer? Después de esto, ya venimos a la organización, que ya sería el paso 3. Vale, sabemos qué queremos hacer, sabemos que queremos vender online, por ejemplo. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Porque yo no tengo ni idea. Esa es la siguiente pregunta que hay que hacer. Este es el siguiente paso. Pues queremos vender online, pues a lo mejor hace falta contratar a un equipo de informáticos que desarrolle una página web, que tenga una tienda online, hacer un departamento de marketing digital, intentar que nuestros comerciales se formen en marketing digital, etcétera. Eso sería la organización. ¿Cuáles son las pautas que vamos a ir siguiendo una tras otra? ¿Qué es lo que tiene que hacer cada departamento para que se cumplan? Y luego pasar al siguiente paso, que es hacerlo, cumplirlo. ¿Tenemos ya qué queremos? ¿Cómo lo queremos? Vamos a hacerlo, vamos a llamar a los informáticos, vamos a hacer la página web, vamos a hablar con todos los departamentos a ver cómo lo organizamos y tiramos para adelante. Empezamos con la tienda online. Lo tenemos todo hecho. Perfecto. Último paso. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Cómo va? ¿Está funcionando? ¿Estamos aumentando nuestras ventas? ¿Hay gente que entra en la tienda? ¿Necesitaríamos a lo mejor corregir algo del marketing dentro de lo que es la misma página web? Eso es el control. Controlar que todo lo que hemos planificado, todo lo que hemos organizado y todo lo que estamos ejecutando vaya bien. ¿Vale? Esas serían las funciones dentro de una empresa. Yo las entiendo mejor así. Pregunta: director llega, ¿qué queremos? ¿Cómo hay que hacerlo? Vamos a hacerlo. ¿Lo estamos haciendo bien? En fin. Y nunca se me olvida. ¿Vale? Dentro de la dirección de la empresa. Vamos a centrarnos un poco en la dirección de la empresa. ¿Vale?
aquí. Hay que tener en cuenta siempre que un líder no es lo mismo que un jefe, ¿vale? El cargo de dirección, el cargo del director, es un cargo muy difícil y muy poco agradecido, porque una persona que lleva el mando, ¿vale? Tiene que tener en cuenta muchísimas cosas. Tiene que tener en cuenta la cohesión del grupo, tienes que tener en cuenta las inquietudes de cada uno de los trabajadores, tienes que tener en cuenta que no estén sobreexplotados, que no estén incómodos, que no tengan ningún problema externo que no podamos controlar y que estén cumpliendo a la vez con todos los objetivos que le vamos marcando. Y además haciéndolo con psicología, con mano izquierda y predicando con el ejemplo. ¿Vale? Hay una imagen muy buena, yo la voy a poner aquí, ¿vale? La voy a buscar y la voy a poner aquí delante, en la que se ve un líder, o sea, perdón, un jefe subido encima de una piedra, ¿no? Y haciendo que los empleados pues tiren de esa piedra dirigiéndoles, ¿no? Y luego un líder que se pone delante de los dos empleados a tirar también de la piedra. Pues esa es la figura de un líder. Un líder es una persona que predica con el ejemplo, que antes de mandar, hace, ¿vale? Entonces, pues, llegar a este punto medio en el que la gente te tenga respeto porque sepan que tú eres el que da órdenes, pero a la vez prediques con el ejemplo y sepan que eres el primero que hinca el codo, es complicado, ¿vale? Para ello hay varias formas, varios estilos de dirección. Y son el modelo autocrático o autoritario, ¿vale? Que es el que os he dicho al principio, el que domina, el que impone el criterio, el que dice hay que hacer esto y esto es lo que hay que hacer. Y no se me discute, ¿no? Porque soy el líder, soy el que decide, el que toma las decisiones y tú haces lo que yo te diga. Ese es el autocrático, el autoritario, el que manda una orden y se ejecuta. Luego el paternalista. Paternalista, bueno, el autocrático y el paternalista, ¿vale? Digamos que son un poco los menos destacados porque no se usan, prácticamente no se usan. Los voy a resaltar, ¿vale? Estos dos prácticamente no se usan porque ni tanto ni tan calvo. No quiero una persona autocrática, pero tampoco una persona paternalista que se encargue de más de cómo estoy yo que de que la tarea se cumpla. Pero luego sí tenemos estos otros tres que sí que se dan más, ¿vale? Que son el participativo, el democrático, el burocrático, perdón, y el laissez-faire, ¿vale? El participativo es en el que el líder, que no es el jefe, valora a cada uno de los individuos en función de lo que puede ir aportando. Tiene en cuenta las opiniones de los trabajadores, tiene en cuenta las ideas, corrige sus errores e intenta que todos estén coordinados, que haya cohesión de grupo y que todos sepan que en él hay un apoyo más que una orden, ¿sabes? Entonces, el participativo hace que todo el mundo se sienta partícipe en la organización, se sientan todos como líderes, pequeños líderes dentro de un mismo equipo, ¿vale? Luego pasamos al burocrático, que el burocrático es simplemente nos centramos en la tarea que vamos desempeñando, ponemos una serie de normas y ya está. Tenemos que cumplir con esto. No es como el autocrático que te dicen, te voy a dar una orden y la vas a cumplir, sino que todos cumplimos esa orden, todos, tanto líder como trabajadores, tanto el directivo, ¿no? El director, como los trabajadores, cumplimos esa orden, cumplimos con esos requisitos que se han establecido en la empresa, a lo mejor por mayoría, ¿no? Se ha votado, se han hecho por mayoría una serie de pautas y esas pautas son las que hay que seguir. Burocracia. Un papel que te dicta cómo tú tienes que trabajar, ¿vale? Y luego el laissez-faire, que el laissez-faire a lo mejor se entiende un poco menos porque se ve poco, pero os lo voy a explicar con un ejemplo muy simple. Un colegio. Un colegio se rige por el laissez-faire. Hay una figura de director, pero el director no da órdenes normalmente a los profesores, sino que los profesores hacen su trabajo porque saben cómo se tiene que hacer su trabajo, cada uno independientemente del otro, cumpliendo con sus tareas y haciendo lo que tienen que hacer. Rara vez hay coordinación entre profesores, a lo mejor si son asignaturas en FP, por ejemplo, ¿no? Que son asignaturas que están relacionadas entre sí, pues se pueden coordinar un poco para los ejercicios, para trabajos y demás, pero ya está.
Normalmente, cada trabajador, o sea, cada profesor, tiene su forma de trabajar, tiene su pauta, tiene su esquema y lo siguen. Y el director no se mete en eso. ¿Cuándo se mete el director? Cuando se le pida. Oye, ha pasado esto, tienes que intervenir. Pues el director interviene. Pero mientras tanto, pues no interviene. ¿Vale? Eso es el laissez-faire. Significa en francés dejar hacer. ¿Vale? Como hay que dejar que hagan. Como que ellos hagan lo suyo, que ellos saben hacerlo y yo voy a lo mío. ¿Vale? Cada uno independientemente. Y al final en algunos sitios funciona, porque en los colegios funciona. Hay otras empresas en las que esto no funciona, hay que coordinarse. El departamento de venta no puede estar desemparejado del departamento de compra, por ejemplo, ¿no? O el de marketing. Tienen que estar todos unidos entre ellos para controlar un poco qué es lo que hay que hacer. ¿Vale? Y ya después pues pasamos a los departamentos, aquí. A los departamentos. Nos centramos en los departamentos más básicos de las empresas. ¿Por qué nos centramos en los más básicos? Porque el día de mañana, cuando salgamos del ciclo, vamos a ir a una empresa que va a tener departamentos totalmente diferentes a la empresa en la que podamos estar dentro de 4 años. O a la empresa que podamos estar después de esa. ¿Vale? Cada empresa tiene sus departamentos. Cada empresa tiene su propio organigrama y son todos igual de lícitos. Entonces, vamos a ver simplemente los más básicos, que son administración, que es el nuestro, comercial, financiero y el de recursos humanos. Estos son los 4 departamentos que hay en toda empresa que tenga departamentos, porque luego hay pymes que no tienen departamentos, tienen trabajadores, o que cada departamento es un trabajador, ¿vale? Eso es las empresas que tienen departamentos. Todas tienen estos departamentos, todas. Tienen el de administración, tienen el comercial, tienen el financiero y tienen el de recursos humanos. Voy a centrarme un poco en cada uno de ellos. Vamos a empezar por el de administración, ¿vale? El de administración es el nuestro y es el que se encarga de manejar toda la documentación dentro de la empresa, la documentación básica, ¿vale? Está estrechamente relacionado con el financiero, ¿vale? Porque la documentación que regula la administración va directamente al departamento contable o al departamento financiero. Las facturas que vamos haciendo, ¿no? Esas facturas van después al departamento financiero. Yo que sé, cualquier comunicación que haya dentro de la empresa también la regula. Las convocatorias de reuniones, el cambio de horario de un día en concreto porque es fiesta y vamos a cerrar antes. En fin, eso también se encarga el departamento de administración. Y luego también se encarga en algunos casos de la atención al cliente, sobre todo a la de quejas y reclamaciones. ¿Vale? Son los que se encargan también de gestionar las devoluciones de los pedidos, las devoluciones de las compras y se encargan de gestionar todas las quejas y las reclamaciones de los clientes que vayan a la empresa. Eso lo hace el departamento de administración. Somos un poco el batiburrillo de todo. Pero bueno, también podemos participar en el departamento contable, que de lo que se encarga es de nada. El dinero que entra y que sale, contabilizarlo, que esté todo bien regulado, que la documentación empresarial esté correcta, presentar los impuestos, presentar las cuentas, hablar con los bancos si hace falta dinero para presupuestar algún proyecto, etc. ¿Qué ocurre con este departamento? Con estos departamentos. El administrativo a lo mejor un poco menos porque siempre hay que tener una persona de administración en la empresa. Pero el departamento financiero contable muchas veces es externo. Es lo que se considera en los organigramas como staff, ¿vale? Os explicaré bueno, ahora en la parte de los organigramas os explicaré qué es un staff. Pero normalmente el departamento financiero contable se contrata una asesoría externa que es la que nos lo lleva. Esa es la peculiaridad que tiene. Pero ya está, ¿vale? Luego tenemos el departamento comercial, que también se encarga de la atención al cliente, pero en cuanto a especificaciones técnicas de los productos o a compra directa de algún producto, eso se encarga el departamento comercial. Y luego el de recursos humanos, el de personal, que se encarga de, primero, escuchar las quejas y reclamaciones de los trabajadores, llevar las nóminas, contratar o despedir personal, promoción de personal interna, etc. Organización de departamentos también, quién va a estar en ese departamento, quién va a estar en este, si vas a cambiar de departamento, este tiene el día libre, voy a llamar a otro, de eso se encarga de recursos humanos,
¿vale? El departamento de recursos humanos. Estos son los 4 departamentos más básicos que hay en todas las empresas. Y se regulan en un organigrama. Todas las empresas tienen un organigrama. No es obligatorio tenerlo, ¿vale? No hay que presentarlo en ninguna parte. Aquí lo tenemos. No hay que presentarlo en ninguna parte de forma legal, pero sí que hay que tenerlo para organizar bien la empresa por dentro. ¿Cómo son los organigramas? Pues son esto, es un esquema, ¿vale? Donde se estipulan los departamentos que existen dentro de cada empresa y qué orden jerárquico tienen. Los hay verticales, como este que hay aquí, los hay horizontales, que van de izquierda a derecha, y los hay mixtos. Bueno, eso ya los hay circulares, los hay en forma de trébol, en fin. Los más comunes son los verticales, que son los que más claros se ven las jerarquías que hay dentro de la empresa. Empezando por la presidencia, ¿no? Dueño de la empresa, la gerencia, los que son los que lideran la empresa desde dentro. Luego ya tenemos los diferentes departamentos, el de producción, el de comercialización, el administrativo, etcétera. Y dentro de él, cada departamento de qué se encarga, ¿vale? Por ejemplo, en el departamento de comercialización, pues lo hay de cada producto, hay un subdepartamento que será el departamento de un producto, el departamento de otro producto, el departamento de otro producto, etcétera. ¿Cómo se organiza el staff que he mencionado antes dentro del organigrama? Pues si hay un departamento externo, ¿no? De la gestoría, ¿no? El departamento de la gestoría, que nos lleva los impuestos, nos lleva la contabilidad, etcétera. Eso es una empresa externa, ¿no? Pues saldría directamente desde aquí, ¿vale? En horizontal y se colocaría de esta forma, ¿vale? No soy un gran dibujante, pero más o menos lo podéis ver ahí claro. Se colocaría de esta forma, en horizontal, como un departamento de staff pues en este caso es de contabilidad, ¿no? Pues de contabilidad y fiscalidad, ¿no? Pues ahí lo tenéis, el departamento de contabilidad y fiscalidad, que es un staff que va en horizontal. Y ya está, ya solo queda lo que os digo siempre, que reviséis lo más importante, que es donde yo me baso después para hacer los exámenes. Y ya hemos visto que todo lo que hemos estado explicando viene aquí, el tamaño de las empresas, que si la propiedad del capital, el sector económico, la forma jurídica, etcétera. Los tipos de dirección que hay, los departamentos básicos que hay en una empresa, el organigrama, ¿vale? Poco más. Como siempre, si tenéis alguna duda, alguna cuestión sobre el tema, no entendéis las actividades, no sabéis cómo hacer alguna actividad, me lo preguntáis por el foro, me lo preguntáis en mensajes directos, que yo voy a entrar y os voy a responder, ¿vale? También tenéis el correo, lo que necesitéis. Y nada más. Aquí lo dejamos en este tema y ya en el siguiente tema pues volveremos a vernos.